Muy buenos días. Si les parece, vamos comenzando. Vamos a darle la palabra a Sofía para comenzar nuestro webinar el día de hoy. Vamos a hacer la presentación y al final vamos a dejar unos breves minutos para algún espacio de preguntas. Si tuvieran alguna consulta sobre lo que vamos a exponer el día de hoy, pueden en el chat ir poniendo, escribiendo sus consultas y al final las iremos revisando una a una para poder atenderlas completamente. Muchas gracias. Gracias, Agustina. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Como usted decía, yo soy Sofía Cova, soy la directora de negocios de Predict Data Driven. Y si gustan, empezamos de una vez. La idea es ver cómo usar data de movilidad para entender una zona comercial. La agenda para hoy perdón, es quiénes somos, primero una breve intro nuestra, en qué consisten los análisis del entorno utilizando Big Data y por qué son relevantes para las empresas. Y después vamos a ver unos casos de estudios. Finalmente, como Agustina decía, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Sobre nosotros, Predict Data Driven somos una empresa con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de soluciones a nivel global. Nuestro enfoque es el uso de tecnología y grandes volúmenes de datos para desarrollar soluciones que buscan responder preguntas de negocio que tengan nuestros clientes. Un poquito de nuestra historia, brevísima. Arrancamos en el 2008 con la marca Central América Data, sirviendo el mercado centroamericano y la región andina. De manera natural crecimos hacia México y en el 2018 lanzamos Market Data México para atender directamente ese mercado. Y este año lanzamos a inicio de año Predict Data Driven como marca holding para todo el grupo y también para atender solicitudes en otras partes del mundo. Actualmente, y como mucho de todo nuestro enfoque en Big Data, estamos aprovechando mucho una de las fuentes que vamos a ver hoy, que es toda la data de movilidad derivada de celulares. Es lo que nosotros llamamos fuentes globales. Eso nos permite atender clientes con estas metodologías en cualquier parte del mundo. Hoy por hoy estamos ejecutando proyectos de este tipo en Australia, en Sudáfrica, en la India, en Estados Unidos, en varios países de Latinoamérica, obviamente México y Centroamérica. Entonces tengo entendido que tenemos gente de todas partes, muchos de partes de la TAM. Efectivamente todas estas soluciones las podemos implementar para cualquier parte del mundo. Algunos de los sectores, los invitamos después también a que vean más sobre nuestras soluciones. Cubrimos todo tipo de sector aplicando nuestras tecnologías. Tenemos distintos tipos de soluciones y tal vez ahí después les podemos compartir también nuestra presentación más general como para que vean qué más hacemos. Un breve ejemplo del tipo de empresas con el que los que trabajamos. En esta parte, en temas de movilidad, esto lo estamos trabajando incluso muy de lleno con empresas del sector de consumo masivo, como para entender potencial en puntos de venta. Estamos trabajando también con empresas que tengan franquicias, que tengan muchos puntos de venta, y bueno, ¿dónde tengo que aperturar el siguiente? Se usa este tipo de información. Y también en el sector de bienes raíces, utilizamos esta información como parte de estudios de factibilidad para comprender la zona. Y ahora tal vez vamos entrando de lleno. ¿Qué nos hace diferentes? Y esto realmente aplica para todos nuestros estudios. Nosotros, nuestra metodología, la metodología Predict, se destaca por la combinación de distintos enfoques metodológicos en nuestros estudios. Hoy vamos a ver algo muy concreto que es lo relacionado a cómo usar datos georreferenciados de dispositivos móviles para comprender la movilidad en una zona. Que la movilidad en una zona, ahora vamos a entrar un poquito más de lleno, pero realmente se podría analizar, antes se hacía, antes de que existiesen los datos móviles, se hacía utilizando otras técnicas, contando gente, poniendo medidores para contar vehículos. Lo que nosotros estamos usando son grandes volúmenes de información derivados del consumo de celulares que nos permiten comprender la movilidad. Pero después también en nuestros estudios, ya cuando estamos, por ejemplo, haciendo un estudio de factibilidad para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, o estamos evaluando qué tan buena puede ser una zona para el desarrollo de un nuevo supermercado, o dónde tenemos que abrir dónde tenemos que enfocar nuestro plan de expansión del próximo año, dónde tenemos que abrir esas 10, 20 puntos de venta que queremos abrir, empezamos a involucrar otras técnicas. Y realmente el beneficio nuestro, o sea, nuestra metodología se destaca justamente por la combinación de estas técnicas.
de cosas muy novedosas basadas en Big Data, no solo datos georreferenciados de dispositivos móviles, también datos derivados de buscadores de Internet, estos son Google y demás, de redes sociales, podemos entender comportamientos de consumidores, contenido en página web y obviamente otras técnicas más tradicionales. Vamos entonces a ver en qué consisten los análisis de entorno comercial con base en Big Data. Partimos de que es el análisis de movilidad. La analítica de movilidad nos permite entender para una zona en concreto qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo la gente, y esto nos puede dar insights para nuestro negocio. ¿Qué nos hace diferente a nosotros en este tema? En que estamos utilizando data de movilidad agregada y anonimizada. Nosotros usamos datos derivados de los dispositivos móviles, trabajamos con diversos proveedores a nivel global, cuyo rol es llegar a acuerdos con aplicativos móviles, con apps, para que cuando estemos usando ese app, con nuestro consentimiento y con el consentimiento del usuario, compartimos nuestra ubicación geográfica y momento en el tiempo. Estos son bases de datos enormes, que requieren tecnología sofisticada para utilizarse, y con ella podemos responder este tipo de preguntas. ¿Cuántas personas transitan a diario por una zona en particular? ¿Cuál es el nivel, ya combinándolo con técnicas adicionales, viendo dónde pasan la noche, dónde pasa en el día? Podemos inferir dónde vive, y si sabemos dónde vive, podemos inferir su nivel de ingreso. Entonces podemos llegar a entender cómo es el nivel socioeconómico de los consumidores que vemos, de las personas que vemos en un punto en concreto. ¿Cuál es la afluencia? Incluso podemos distinguir entre afluencia peatonal y vehicular en una zona en concreto. Hace poco hicimos un proyecto para Sydney, y se veía incluso con la data de movilidad, cuando la veíamos tomando todo, veíamos hasta en las rutas de los ferries marcadas. Ya cuando veíamos solo la data de personas caminando, porque podemos comprender la velocidad en la que se mueven, ya eso nos aparecía, y obviamente se empezaban a ver otro tipo de zonas. ¿Cuáles son las ubicaciones más y menos visitadas y cuál es el mercado potencial de la zona? ¿Cuánta gente hay en esa zona? O cuánta gente hay en el trade area, en el área de influencia de un lugar. ¿Para qué se utiliza este tipo de data y por qué es importante? En términos de marketing, tener más información sobre cómo son nuestros consumidores, de dónde vienen, cómo se mueven en una zona, dónde viven las personas que están en cierto lugar, dónde trabajan esas personas, qué nivel de ingreso tienen. Eso nos permite, tomar decisiones de marketing mucho más acertadas. Después también, desde una perspectiva de operaciones, nos permite entender tiempos, a qué hora hay más concentración de personas en un lugar versus otro, a qué días de la semana, y eso nos permite a nosotros tomar mejores decisiones sobre cómo podemos enfrentar esos picos de afluencia, por ejemplo. Competencia. Lo interesante de esto es que todos estos análisis los podemos aplicar para mis zonas, para mi área, pero también para donde están mis competidores. Entonces podemos inferir muchas cosas muy interesantes de qué es lo que está haciendo la competencia y cómo le está yendo a la competencia. Y finalmente también desde una perspectiva estratégica, sobre todo esto enfocado en la parte, por ejemplo, de planes de expansión, cómo puede que si abro en esta zona, canibalizo clientes de mi otra tienda, me podrá afectar o no, cuál es la zona que tiene mayor potencial para mi próxima tienda, para mi próximo proyecto, etc. Este tipo de data nos permite enfocarlo de esa manera. Entonces, en este sentido, y enfocándonos en analizar una zona en concreto, lo podemos analizar en dos dimensiones. Desde la dimensión del consumidor, que sería identificar, caracterizar y entender los patrones de comportamiento y hábitos de los consumidores en una zona en concreto, y después también desde la perspectiva comercial, ¿no? Caracterizar y dimensionar desde la perspectiva comercial y económica cuánto va el valor potencial de negocio que tengo en una zona, ¿verdad? Y presencia de marca, comercios, etc. Desde la dimensión del consumidor, ¿qué insights nos ofrece este análisis? Insistimos, y acá, nuevamente, poder comprender por dónde, en qué calle transitan más personas, cómo son esas personas, a qué hora, dónde trabajan, dónde residen, nos permite comprender, tomar mejores decisiones. Incluso cuando combinamos la data de movilidad, como veíamos al inicio, que también podemos trabajar con data derivada de redes sociales, podemos combinar información y entender, por ejemplo, qué marcas tienen mayor penetración en la población en una zona en concreto, qué gustos y preferencias tienen mayor penetración en una zona en concreto, combinándola con la data de movilidad también.
También incluso desde la dimensión del consumidor, con la data de movilidad, que ahora lo vamos a ver en el ejemplo, podemos entender no solo qué zonas, o sea, cómo son los que visitan una zona, sino qué otros lugares visitan estas personas, porque nosotros lo combinamos con datos de lo que se llaman puntos de interés, y podemos ver si las personas que están en cierto lugar visitan también muchos gimnasios, muchos parques, muchas iglesias, y eso nos da información de cómo es el consumidor. Estamos perfilando a los consumidores basados en su comportamiento y qué tipo de lugares visitan. Y desde la dimensión comercial, entender obviamente mi trade area, o sea, el área de influencia de mi tienda, desde dónde me visitan o desde dónde la gente que está en cierta zona llega y hacia dónde va, y sobre todo eso poder traducirlo en valor económico nos permite entender el potencial económico de una zona en concreto. Y bueno, también desde la dimensión comercial a nivel de un punto específico, es justamente lo que veíamos antes, desde dónde nos visitan, qué distancia recorren para llegar a la tienda, viven cerca del punto de venta, trabajan cerca, qué nivel socioeconómico tienen, cuáles son sus intereses, con qué frecuencia nos visitan y si visitan tiendas de la competencia. Todo este tipo de análisis lo podemos lograr. Vamos a pasar ahora a los casos de estudio, a los ejemplos que tenemos por aquí. Y este es el primero que tenemos es una categorización de la zona, una caracterización de los consumidores que vemos en la zona rosa. Esto, por ejemplo, este dataset es para febrero de 2021, lo que sucedió en febrero de 2021. Lo interesante de esta data es que se puede trabajar, o sea, es muy fresca, incluso podemos trabajar, ahora estamos haciendo proyectos incorporando data de agosto de 2021, la data todos los meses tenemos datos nuevos. Entonces, primero lo que hacemos cuando queremos hacer la evaluación de una zona, demarcamos la zona que queremos analizar. Hacemos el polígono o el geofence de esa zona. En este caso se hizo esta en concreto. Puede ser un círculo, puede ser un polígono, como en este caso que tiene ninguna forma en concreto. Puede ser lo que se desea hacer, no hay ningún problema, se puede hacer. Y entonces empezamos a analizar cuál es la cantidad de visitas registradas en el mes, que hoy lo vemos por acá, cuál es el promedio diario de visitas registradas, y empezamos a entender, por ejemplo, cuántas de las personas que vemos acá viven en la zona o cerca de la zona, cuántas trabajan y cuántos no son ni uno ni el otro. ¿Cómo hacemos esto? Lo comentaba un poquito antes. Nosotros podemos entender, podemos ver dónde cuando vemos que una persona permanece, o sea, la vemos en más de varios días en el mes, en la noche, en el mismo lugar, inferimos que esa es su zona de residencia. Entonces, de esa manera podemos comprender si vive en esta zona o no, ¿verdad? Entonces, eso nos permite saber si estamos tratando con gente que está en la zona o que simplemente está de paso. Lo mismo con los trabajadores, podemos hacer eso y ahí lo analizamos desde la perspectiva de dónde lo vemos durante el día. Obviamente trabajadores pueden ser también estudiantes, por ejemplo, que pasan mucho tiempo en una zona durante el día. Entonces, de esa manera podemos comprender quién es quién. Una vez que sabemos dónde vive, como les comentaba antes, lo podemos cruzar. Hay diversas fuentes, algunas globales, otras locales, que asocian el nivel de ingreso a una manzana o a un punto geográfico en concreto. Nosotros podemos, por ejemplo, en México podemos usar tanto la data oficial del censo, que es a nivel de manzana, a nivel socioeconómico, o también, que esto está disponible a nivel global, un nivel de riqueza relativa desarrollado por Facebook, basado en distintos criterios. Es un algoritmo bastante complejo. Nosotros hemos validado este algoritmo, por ejemplo, con México y también en Costa Rica, que tenemos data de censo, y o sea, es muy acertada la data y nos permite, o sea, es muy usable. Entonces, ¿qué podemos ver? El nivel de ingreso de las personas en ese lugar en particular. Después también podemos entender cómo se comporta durante el día la zona, en qué momentos hay más picos. Por ejemplo, aquí vemos que el viernes y el sábado es cuando hay mayor actividad, el domingo es el día más suave de la semana, en esta zona en concreto. Otra de las cosas, y aquí es como que le estoy dando clic aquí, me voy a venir para acá, es lo que les comentaba de que otros lugares visitan las personas que vemos en esa zona. Entonces, en este caso también podemos ver que de todos los que vimos ahí, el 85% visitó parques, un 38% visitó centros comerciales, y lo interesante es que incluso se puede llegar a qué puntos específicos. Esta data es muy interesante como para crear conjuntos de clientes que compartan
características similares y después poder tomar acciones concretas de cómo llegar a ellos. Se puede utilizar de diversas maneras. Entonces, como vemos aquí también, o sea, un 38% visitó centros comerciales, Centro Santa Fe, Parque Delta, Paseo Interlomas, Plaza Satélite, etc. Me voy a ir a otro ejemplo, igual, en otra zona. Acá estamos analizando Plaza, bueno, volvió a cargar, Plaza Fiesta en San Pedro García, en Monterrey, que es una zona, una plaza bastante exclusiva, como atacando un perfil bastante alto. Y aquí incluso, como ven, estamos analizando toda el área de influencia. Algo interesante que se puede hacer es no solo analizar un área de influencia grande, sino un punto en concreto, ¿verdad? Entonces, cuanto más grande es el área, obviamente la parte de residentes tiende a ser más grande porque estamos contemplando un área considerablemente más grande. Aquí vemos cómo varían las visitas en la semana, el nivel de ingreso del área grande que estamos cubriendo, ¿verdad? Insisto, esto lo interesante incluso es hacerlo desde una perspectiva comparativa, comparar zonas, comparar cómo son las personas en una zona versus otra. Y aquí, le voy a dar clic acá porque me aparece, ahí está. Y acá nos sale también cuáles son los otros lugares que visitan estas personas, ¿verdad? Por ejemplo, escuelas, centros comerciales, terrenos, campos de golf, etc. Algo interesante que también permite hacer esta data, que en este caso lo hicimos, por ejemplo, para un caso concreto, para Polanco, es entender cómo varía en el tiempo. Aquí lo hicimos, el objetivo era entender pre-COVID versus post-COVID, cómo nos afectó, o sea, cómo afectaba la pandemia en distintas zonas. Y se puede, o sea, podemos entender claramente cuáles son las variaciones entre una fecha y la otra. Ahí, para llegar a esto sí hay que usarle bastante trabajo a la data para poder dar resultados congruentes, e incluso en estos casos nosotros lo validamos con fuentes de datos oficiales, como por ejemplo las variaciones que puedan haber habido en estaciones de metro, en estaciones de tren, en aeropuertos, que de eso hay datos concretos, conteos específicos oficiales, y eso nos permite validar la data. Y después también el tema de qué otros lugares visitan. Aquí incluso está presentado desde otra manera, ¿verdad? Y aquí lo que hicimos incluso fue destacar qué lugares visitaban más en promedio a diferencia del promedio de la población, qué destaca a la gente, qué comportamiento destaca a las personas de esa zona, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pudimos ver, muchos visitan, los que vemos aquí en Polanco, además visitan muchas atracciones, ¿no? Lo cual resulta bastante interesante. Y bueno, un poco esa es los distintos ejemplos que traíamos para ustedes para hoy. Importante también comentar todas nuestras soluciones, todo esto que hacemos, o sea, son proyectos totalmente a la medida. Entonces, dependiendo de lo que el cliente quiera lograr, de lo que el cliente quiera analizar, lo vamos asesorando y vamos guiando cuál puede ser la mejor manera de atacarlo, cómo analizarlo, dando resultados ya muy particulares para cada proyecto. Y por ahora estaríamos. No sé, Agustina. Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas para quienes tengan alguna consulta que quieran hacer. Aquí tenemos la primera y nos preguntan ¿qué otros insights se pueden conocer con data de movilidad? Bien, ¿qué otros insights? O sea, tal vez la respondo en como para qué otras cosas sirve esta información. Este tipo de cosas nos permite comprender, por ejemplo, de dónde viene la gente, o sea, cómo son los movimientos de personas entre una zona y otra. También nos permite, hemos utilizado esta data como para analizar relaciones que puedan haber entre ciudades, o sea, cómo son los movimientos entre ciudades. Y también esto, les comentaba, incorporando incluso más fuentes, se pueden hacer análisis, por ejemplo, en un caso llegamos a estimar ventas en un punto de venta, incorporando la data del cliente para sus propios puntos de venta. Con eso nosotros podemos extrapolar, comparamos la visitación en sus propios puntos versus otros puntos de venta y podemos extrapolar cómo es, o sea, podemos extrapolar y llegar a estimar las ventas de los competidores, como pequeños ejemplos. Ahí estoy viendo otra, qué precio tiene su plataforma. Ok, como les comentaba previo hace un ratito, todos nuestros proyectos son totalmente a la medida porque depende de los objetivos de cada uno. No es una plataforma que nos suscribimos, sino que son proyectos, o sea, que es ad hoc.
Los precios varían muchísimo dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si estamos, no es lo mismo hacer pequeñas evaluaciones de manera constante, tenemos clientes en donde trabajamos con un fee mensual y con eso tienen acceso a N cantidad de consultas en el mes, pero siempre digo, se solicitan. Después tenemos otros que son proyectos ya más complejos que se hacen una sola vez. Depende mucho qué sea lo que se va a hacer, y ahí los invitamos a que nos contacten directamente como para conversar, entender los objetivos de ustedes y poder asesorarlos en cuál puede ser la mejor solución. Bien, tenemos otra consulta, la siguiente. ¿Cómo es el flujo de tomar decisiones? Es decir, quiero abrir un negocio y veo que la zona tiene buena afluencia, pero luego de validar que hay movimiento, ¿qué otras variables toman en cuenta para encontrar un mejor punto? Bien, cuando estamos en el tema de evaluar puntos para, o sea, planes de expansión, se empiezan a incorporar otras variables. Dependiendo del país, hay algunas que son lo que nosotros llamamos variables o fuentes de datos globales. Por ejemplo, empezamos a incorporar la penetración de los intereses. Si estamos pensando en aperturar una pizzería, evaluamos cómo es la penetración del tema pizza o el tema comida rápida o hamburguesas, o sea, distintos competidores que puedan haber, y eso lo incorporamos desde una perspectiva geográfica para ver dónde tenemos mayor penetración de esos temas. Después también se hace el análisis de la perspectiva de tránsito para comprender, dependiendo de los objetivos de cada uno, comprender, o sea, dependiendo de cómo impacta el tránsito en cada negocio, podemos eso incorporarlo o no. Después está el nivel de ingreso. En algunos casos también analizamos la estructura del gasto de la población cuando la data está disponible, entonces buscamos zonas donde, de acuerdo a las características de la población, el gasto en cierto producto o servicio sea más importante. Y generalmente también lo ideal es incorporar la realidad del negocio que estamos evaluando, es decir, cuánto están vendiendo sus propios puntos de venta. Cuando incorporamos esa data, lo que hacemos es, y finalmente los modelos lo que buscan es buscar características similares del entorno de ese lugar versus y buscar aquellas variables positivas, las que estén impactando más en el rendimiento positivo de una tienda. Y alejarnos de aquellas que el sistema detecta, de acuerdo a la combinación de todas las fuentes, que impacta de manera negativa. Ya para proyectos incluso más sofisticados, por ejemplo, si queremos evaluar la apertura de un supermercado, en algunos casos hasta incorporamos pequeñas encuestas como para hacer evaluaciones cualitativas, por ejemplo, de si la gente prefiere un parqueo o no prefiere, si prefiere el parqueo bajo techo o el parqueo subterráneo, o sea, como para complementar. En algunos casos hasta incorporamos el valor de los alquileres, cuánto cuesta alquilar un local comercial, cuánto cuesta el valor de la tierra en cierta zona. Dependiendo de cuál sea el negocio, incorporamos N cantidad de variables que nos ayuden a comprender y a detectar dónde está el mayor potencial para ese negocio. Otra consulta que tenemos que nos hace por aquí es la siguiente. ¿Sus datos también proporcionan cadenas de servicios, de alimentos, restaurantes o centros de distribución? ¿Está disponible este tipo de datos? Cadenas de... Ok, no estoy entendiendo del todo la pregunta, pero voy a intentar responderla, o si no, invitaría a que pongan más detalle. Nosotros esto lo podemos aplicar, o sea, hacer aplicaciones en cualquier sentido. Por ejemplo, hemos utilizado esta data desde la perspectiva de centros de distribución, hemos utilizado esta data para comprender cuál es el trade area de ese centro de distribución y hasta incluso poder inferir un centro de distribución a qué zona se está sirviendo, por ejemplo, y poder incluso inferir con quién específicamente está trabajando. Cadenas como franquicias, perfecto. Es ideal para cadenas como franquicias. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos es incorporar mucho el rendimiento específico que ustedes ya tienen, o sea, que el cliente ya tiene en sus propios locales. Y lo que hacemos incluso es analizar específicamente la gente que detectamos en los puntos de venta, o sea, en el restaurante o en la pizzería. ¿Qué hacemos con eso? No solo evaluamos la zona, sino evaluamos la gente que visitó ahí, de dónde viene, cuánto se trasladó, dónde vive, etc. Eso nos sirve como un ejemplo de la tipología de personas que podemos, o sea, que serían el cliente típico, ¿verdad? Hay veces que incluso nuestro cliente nos dice, yo tengo un perfil, yo sé cuál es mi perfil son hombres y mujeres entre 35 y 45 años, cierto nivel de ingreso. Cuando es así, porque a través de otros estudios eso ya lo detectaron, también podemos buscar esa gente y ver dónde se mueven más esas personas.
Pero efectivamente esto se utiliza, nosotros trabajamos mucho con franquicias, incluso tanto apoyándolos a analizar desde una perspectiva un poquito más macro, donde a nivel estatal, por ejemplo en México, donde hay mayor oportunidad, y después vamos como poniendo la lupa y afinando el lápiz hacia dónde nos queremos mover. Pero efectivamente eso se tiene muchísima utilidad. Otra consulta que hay por aquí es respecto al tiempo, a la data, si es en tiempo real o qué cortes de fechas tenemos. Bien, a ver, la data teóricamente, no teóricamente, en la realidad es en tiempo real, sí, pero obviamente, o sea, estos son datos complejos de trabajar y por lo general para este tipo de estudios utilizamos datos, digamos, históricos. Históricos, estoy hablando septiembre de 2021, o sea, octubre en este momento hasta ya se podría empezar a ver octubre de 2021. Dependiendo de los objetivos, porque obviamente hay una relación costo-beneficio a tomar en cuenta, dependiendo de los objetivos nosotros asesoramos a nuestros clientes qué es lo que más conviene, si amerita o no, o sea, data o tan fresca o en vivo. Existe el concepto del el live feed, que es el en vivo, por ejemplo, eso se utiliza mucho a nivel gubernamental, a nivel de control, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para control de puntos de seguridad, cosas así. O sea, son casos muy particulares en donde ameritaría data realmente en vivo. Pero lo interesante es que sí, o sea, es data que se actualiza. Entonces, por ejemplo, podemos hacer, si lo que quisiéramos es ver evolución en el tiempo, se pueden hacer mediciones cada 3 meses, cada 6, 5 meses. Insisto, ahí nosotros los asesoramos en cuál es la mejor relación costo-beneficio de acuerdo a lo que queramos, qué fenómeno queremos analizar. También la consulta sobre qué países y regiones, en qué países y regiones está disponible este tipo de data. Realmente a nivel global, lo comentábamos al inicio, en este momento ya estamos hemos ejecutado proyectos en Australia, en India, en Sudáfrica, en Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, o sea, está disponible en todos lados. Sí, en cada país varía un poquito el tamaño de la muestra y eso son cosas que nosotros trabajamos justamente para que la data que estamos viendo, o sea, lo que estemos analizando lo analicemos dentro del contexto adecuado. Y también depende un poco, o sea, qué fenómeno es el que queremos analizar. Para análisis de este tipo a nivel de zonas más bien amplias, o sea, está disponible en prácticamente en todos lados. Tal vez China, ¿no? Pero creo que no tenemos a nadie de ese mercado. Aquí otra consulta sobre en temas de movilidad automotriz. ¿Cómo lo medimos? ¿Y Bien. cómo se puede realizar una predicción mediante variables? La pregunta la hace la misma persona, pero no me queda claro si se refiere también al tema de movilidad automotriz, pero sería eso, ¿cómo medimos la movilidad automotriz? Bien, a ver, en todos lados podemos analizar densidad, es decir, dónde pasan más autos que en otros lados, porque sí, Juan, yo creo que sí, le entendí. ¿Cómo realizan una predicción? Sí. No sé si esa predicción es de ventas o predicción de cantidad de vehículos que pasan. Ahí tal vez Juan nos aclaras. Pero de ventas, perfecto. A nivel de la parte de movilidad automotriz, porque podemos ver la velocidad, o sea, nosotros podemos entender la velocidad de movimiento de los dispositivos. Entonces sí podemos diferenciar si se estaba, o sea, si está en un vehículo o está caminando. Además, mucho de las aplicaciones que se utilizan justamente para reportar la ubicación georreferenciada son aplicaciones de tipo, no es Waze, pero tipo Waze, o sea, de movilidad, entonces podemos, o sea, se traquean así que minuto a minuto, segundo a segundo el movimiento. Entonces, básicamente es eso, o sea, se trabaja con la velocidad del movimiento de los dispositivos. Y el tema de la predicción de ventas, bien, en general hay dos alternativas. La mejor, por decirlo de alguna manera, o la más directa, es utilizando datos de las tiendas que actualmente ya tengan, ¿verdad? Pero incluso ahí, o sea, lo que se hace es entender cuánto se está vendiendo en los puntos actuales y relevamos toda la misma información para los puntos actuales como para las zonas que queramos evaluar. Y combinando esa información se hacen modelos de regresión para estimar las ventas en los puntos nuevos. En algunas ocasiones también lo que hacemos es evaluar el mercado potencial, porque puede que una tienda esté vendiendo algo,
pero no necesariamente está llegando a su mercado potencial. Entonces incluso ahí se evalúa cuántas de las personas que están cerca o dentro de su área de influencia debieran de ser clientes y debieran de visitar la tienda. Y después se hace, o sea, se trabaja con ticket promedio, etc. Hay distintas formas de encararlo. Históricos de venta, ya eso es más difícil, o sea, para poder predecir o estimar históricos de venta de la competencia, por ejemplo, lo que se tendría que hacer, eventualmente tendríamos que tomar históricos de ventas, o sea, porque en todos estos procesos, básicamente, lo que necesitamos son data que nos ayude a aprender, ¿verdad? Me refería a que utilizan los históricos de venta para la predicción. Sí, o sea, se incorpora toda la data, pero realmente o sea, no estamos evaluando, por lo general no evaluamos la movilidad de manera histórica, porque eso sí serían proyectos, o sea, bastante más complejos, entonces se toman a cierto punto. E insisto, también se evalúa el mercado potencial, cuánta gente hay en la zona que requiera, o sea, que debiera de ser cliente, por ejemplo. Con gusto. Pero incluso, Juan, digo, preguntas concretas o podemos profundizar, te invito a que ahí nos pongas un correo, armamos una sesión y entendemos a fondo cómo podría esto servirte y vemos opciones. Aquí tenemos una consulta de Fernanda. ¿Pueden proporcionar solamente la data cruda de cuántos pasan por una zona delimitada, por ejemplo, una carretera? Sí, correcto. A ver, nosotros trabajamos, dependiendo del nivel, llamémosle, de tecnicismo de cada empresa, nosotros nos adaptamos. Podemos sí trabajar, data cruda per se son bases de datos sumamente extensas que se necesita tecnología especializada para poder trabajar, pero traducimos esa data cruda a datasets usables para, por ejemplo, incorporar junto con otros datos o modelos internos en Power BI de un cliente, etcétera. Cuando queremos combinar la data con data interna, podemos proporcionarle, sí, datos, ¿verdad? Que en ese caso, por ejemplo, en una carretera lo que hacemos generalmente es el dato, llamémosle, directo de los móviles, o sea, lo que detectamos de los móviles, pero después eso también se extrapola a la realidad en función del tamaño del panel, el tamaño de la muestra, la cantidad de dispositivos que estamos viendo en un momento. Pero hay formas de llegar exactamente a eso y sí podemos compartir data cruda. Asumo que para combinarla con otros datasets o data points que ustedes tengan y hacer estimaciones al interno, modelos de predicción, etcétera, todo eso nosotros lo podemos hacer. Nuestro equipo, o sea, tenemos un equipo técnico sumamente sofisticado, nos adaptamos a como el cliente necesite. Tenemos clientes que les hacemos análisis de este tipo, como los que estábamos mostrando ahora, que se presentan en reportes de Tableau, o hacemos el estudio completo y proponemos zonas para una expansión, cosas así, o tenemos clientes ya más sofisticados que nos piden datos concretos para utilizarlo en ciertas cosas muy específicas y efectivamente podamos trabajar en todas esas líneas. Bueno, muy bien. Si no, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Con mucho gusto. De todas maneras, para algunos que consultaban por aquí, vamos a enviarles, los que se conectaron un poco más tarde, vamos a enviarles el link a la grabación. Nos pueden contactar directamente a nuestro correo info@predictdata.com, se los vamos a dejar aquí escritos. Y si quien guste, directamente nos dejan aquí. Nosotros tenemos sus correos que registraron a la hora de registrar, que valga la redundancia, en el webinar, así que quien guste, simplemente nos escriben y con muchísimo gusto nos ponemos en contacto para hacer una sesión en particular. Si alguno desea entender algo más específico alineado a su negocio puntual, vamos a enviarles la grabación y también los invitamos a registrarse a nuestra newsletter semanal para que puedan recibir diferentes casos de estudios y otro tipo de contenido asociado a todo este tipo de soluciones de movilidad que estamos trabajando para diferentes países. Así que si gustan, si nadie tiene ninguna consulta adicional, pues entonces quedamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.